Actualmente la sociedad, tal como está y lo que está sucediendo, está de alguna manera determinado y es causado por cómo somos cada uno de nosotros, porque todos nosotros estamos conformando la sociedad y cada uno de nosotros venimos de una historia y todos venimos de ahí, de esa parte que nos han alimentado, de esa fuerza que nos han dado, de esa biología, de esa vida que quiere vivir y a la vez también de carencias. Y eso es algo de lo que no se habla, que socialmente estamos de una manera, que socialmente hay unas condiciones, unas circunstancias que se están viviendo y que parece que eso es la actualidad y ya está. Pero eso viene de algo, todos nosotros que estamos conformando esta sociedad y que tenemos nuestros miedos, que tenemos nuestros puntos oscuros, que tenemos nuestras inseguridades, etcétera, etcétera, que vamos tapando, que vamos diciendo una cosa, que en verdad sentimos otra, y yo al menos desde aquí invito a la reflexión acerca de ello. Si a ti te han cuidado y te han respetado y tú has sentido en tu cuerpo eso, tú vas a poderlo transmitir y además te va a llegar emocionalmente, te va a tocar que, tal en un árbol, te va a tocar que un terreno quede devastado por algo, pero te va a tocar realmente, emocionalmente. Entonces hay quien sí y hay quien no. Se está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra.